Buenas noches a todos los amigos de la comarca de Los Toros. Estamos aquí en casa de Carlos Gómez. Para los que no saben quién es Carlos Gómez es el mentor, el director, el manager, el único que ha logrado que Camagüey pueda alcanzar el título tanto en una serie nacional como en una serie selectiva de béisbol. Imagínense entonces qué exclusivo este momento. Aquí estamos cumpliendo con un gesto muy amable de su parte de permitir que lleguemos a su hogar para que en medio de todos los problemas, las vicisitudes, la lluvia, podamos conversar con él y llevarles a ustedes esta entrevista, que es una entrevista que más que nada es una conversación que es un lujo para nuestro proyecto de la comarca de Los Toros. Así que los dejo en breve con sus palabras para que puedan disfrutar de alguien que vivió de cerca lo que todos hemos querido vivir y no lo hemos podido lograr, decir que somos campeones. Así que una envidia tremenda frente a este hombre, alto en su estatura, pero además enorme por los logros que ha obtenido, porque nadie en esta tierra camagüeyana puede decir que haya obtenido lo que ha logrado él. Es el único, el recordista en los últimos 40 y tantos años. Bueno, pues ahí les dejo la entrevista. Yo me gradúo y me designan a trabajar para aquí en Camagüey, porque yo soy de Esmeralda. Y me dan la responsabilidad de jefe de cátedra de béisbol en el Fajardo. Y estando en una ocasión trabajando allí, llegó Vinicio Quevedo, que es el director del INDER aquí en Camagüey, y en una conversación me pregunta que si yo me atrevía o tenía disposición de dirigir el equipo ganadero. Me imagino que eso haya sido porque usted tenía buenos resultados académicos. Yo era el jefe cátedra de béisbol del Fajardo, de Repec. Entonces me hace el planteamiento ese y yo le dije que sí, que yo estaba dispuesto. Y me dijo, bueno, prepárate que mañana vengo a buscarte para que vayas a presentarte ante el equipo como vas a dirigir este año. Así llegué yo a dirigir el equipo. Una pregunta, cuando a usted lo llevan a presentarse frente al equipo, ¿ya el equipo estaba seleccionado o usted lo seleccionó? No, estaba en el proceso. Eso fue un proceso que se iba entrenando, preparando el equipo y se iba seleccionando. Entonces, conjuntamente con los entrenadores, Francisco Rosa, Renato Puerta, Roberto Marrero, Bebo Marrero. Ese fue el colectivo de dirección. ¿Ese colectivo de dirección lo escogió usted o ya estaba designado ese colectivo? Porque como usted sabe, actualmente los directores les gusta escoger a su equipo técnico. ¿Usted lo escogió o usted tuvo que trabajar con los que ya estaban designados? Yo trabajé con los que ya estaban designados y me plantearon que si yo estaba de acuerdo que ellos fueran. Y dije que sí. ¿Usted los conocía? Sí, como no, éramos compañeros de trabajo. Porque una parte trabajaba en el 15 y 16 en San Zenón y la otra parte en el 13 y 14 en el Campito Mola. Era donde usted había trabajado. Donde ¿no? había trabajado y de ahí pasé al Fajardo cuando inauguró en el Fajardo. San Zenón y Mola quedaban muy cerca de esos terrenos ahí. San Zenón quedaba donde está la Plaza de la Revolución y el Campito Mola donde está la Polivalente. Muchos camagüeyanos opinan que a partir de que esos terrenos de pelota fueron eliminados, la calidad del béisbol en Camagüey ha disminuido porque han disminuido los terrenos de pelota. ¿Qué usted considera de eso? No, yo comparto esa opinión, porque bueno, esos eran los dos terrenos fundamentales aquí en Camagüey. El San Zenón, que trabajaba la categoría juvenil y social, y el Campito Mola, que trabajaba la categoría escolar. ¿Salieron muchos buenos peloteros de esos terrenos? Todos los peloteros de aquí de Camagüey pasaban por el terreno, por esos terrenos, incluyendo al profesor Amola,
que sí siempre tenía eso lleno de muchachos ahí en el campito. En ese tiempo la EIDE no existía todavía. No. O sea que esa era la cantera de donde salían todos los peloteros. Ya. Bueno, Carlos, era el año 77. A usted le había tocado dirigir al equipo Ganaderos. ¿A qué figuras usted tenía en Ganaderos con las que usted pudo contar para lograr el triunfo en esa serie nacional que fue la clasificatoria? Bueno, el ganadero ese, el queche era Pedro Cruz, Mañiñi. El primera base, Felipe Sardí. La segunda era Sergio Quesada, que fue el novato del año ese año. Era novato, debutaba con usted. La tercera base, Omar Cuesta. El short era Moya. Y los files eran Reinaldo Fernández en el RAI, José Prado en el center y Eusebio Cruz en el RAI. ¿Quién era el capitán en ese equipo? ¿Quién era el líder que alaba a ese equipo? De los jugadores. ¿Había alguna figura que fuera líder en ese ¿Cómo no? Sardí Felipe Sardí. era el primera base y el capitán del equipo. ¿Y no le preocupaba a usted iniciar el campeonato con un novato en la segunda base? ¿Eso para usted fue alguna preocupación o ya usted sabía de la calidad de Sergio Quesada? No, se sabía la calidad de él en escolares, porque él venía de las categorías chiquitas. Pero él desde el primer día se adueñó de la posición que él jugó regular, bueno, fue el novato del año. ¿Y qué lanzadores? ¿Tenía un staff de lanzadores considerable usted? Omar Cuesta, Gaspar Legón, Juan Pérez Pérez, Omar Carrero. Esos eran los tres fundamentales de Ganadero. De Ganadero, sí, estamos en la etapa de Ganadero. De Ganadero. De Ganadero. ¿Cómo fue esa serie nacional para usted? ¿Debutaba usted? ¿Se sintió nervioso? ¿Cometió errores a la dirección como todo manager debutante? ¿Qué nos puede decir de esa serie de debut para usted? No, esa fue una serie, como que pudiéramos decir, de aprendizaje. Además, yo contaba con un colectivo de dirección muy bueno. Entrenadores de mucha experiencia, Renato, Bebo, Paco Rosa, que tenían experiencia de serie nacional y me apoyé mucho en ellos y ellos me ayudaron mucho. Y por eso salimos adelante. Quiere decir que usted recibía asesoría de ellos, o sea, usted permitía que ellos le aconsejaran. Sí, cómo no. No, le pregunto porque tenemos algunos directores en los últimos años que hemos visto que se desvinculan, se divorcian un poco del resto de su cuerpo de dirección y toman decisiones a veces prepotentes, unilaterales, Claro. Y bueno, eso hemos visto que no da buenos resultados. ¿Qué piensa usted de eso? No, yo pienso que en la dirección de un equipo, toda decisión tiene que ser colegiada. Eso puede ser que en un momento determinado haya uno de los entrenadores que tenga una iniciativa y te diga, mira, ¿qué tú crees si hacemos esto? O ante el análisis, antes del juego, o después que se acabe, se analiza toda esa situación. ¿Le sucedió en algún momento que usted en el juego tuviera que tomar una decisión y alguno de estos compañeros suyos de dirección, con toda la experiencia que tenían, le dijeron, es mejor que no lo hagamos así, y usted haya cambiado su decisión? ¿Eso le pasó? Sí, cómo no. Igual que la rotación del picheo. Nosotros teníamos un picheo que no lo tenía ningún equipo. Y íbamos a una subserie X con otro equipo y se analizaba quiénes iban a ser los abridores y ahí se escuchaba la opinión de ellos. No, mira, vámonos con Juan Pérez porque está muy bien, que tiene buena recta, que esto, pero... Y así. O sea, usted dirigió a lanzadores de renombre como Juan Pérez Pérez, ya me mencionó a Gaspar Legón. Gaspar Legón, cuando usted lo dirigió, ya regresaba de Las Villas, ya había jugado con Villa Clara. Ya había jugado con Villa Clara. O sea, estaba en una parte madura de su carrera.
No, ese equipo tenía un picheo, solamente Carrero, Legón, Juan Pérez, solamente esos tres, sin contar Alfredo Roque, otro pitcher que completaba el... ¿Cuál era su relevista principal, su apagafuego? En ganadero, José Cruz, el Majá. Le decían el Majá. Habían otro relevo, Armando Quintero, de Ciego Dávila. Era otro de los relevos. Bueno, y entonces, en esa serie nacional que usted dirige a Ganaderos, ¿cuáles eran los equipos, los rivales más fuertes que usted tenía en ese momento? Azucarero. Que representaba a las villas, ¿no? Villa Clara. Villa Clara. Constructores, que era el de La Habana. Y Forestales, que era el de Pinal del Río. Santiago de Cuba, que tenía un trabuco. Eran los equipos fundamentales. Una pregunta, en esa primera serie nacional de Carlos Gómez, un muchacho de 27 años, imagínese, todavía con mucho que aprender y mucho que madurar. ¿Sintió Carlos Gómez en algún momento que los sentimientos lo dominaban o que las reacciones y los impulsos lo dominaban con respecto a reclamarle a los árbitros? ¿Cómo era su relación con los árbitros en esos momentos tan tensos de juego, cuando un árbitro cantaba una jugada en contra del equipo y usted consideraba que era una jugada injusta? ¿Cómo llegaba usted a comunicarse con los árbitros? No, yo la comunicación con los árbitros, yo nunca le falté respeto a un árbitro y nunca me expulsaron de un juego. Nunca lo expulsaron. El Ciego de Ávila, una jugada con Eusebio Cruz, salió el robo en segunda y fue out. Y más o menos un poquito ahí, pero jamás me suspendieron de un juego. Después que empieza la serie nacional, esta que era una etapa clasificatoria, hay que aclarar, sería bueno que usted nos aclarara, porque a muchos de los que no vimos esa etapa, de los que no pudimos disfrutar de esa etapa, nos asalta la duda de que en Camagüey había un equipo que se llamaba Ganaderos, había otro que se llamaba Granjeros, y que después se unían y formaban camagüeyanos. ¿Usted más o menos nos puede explicar cómo es que eso sucedía? Sí, generalmente todas las provincias tenían dos equipos. Por ejemplo, Pinal del Río era Pinal del Río y Forestales. Matanza era Matanza y Enequenero. Camagüey, Granjeros y Ganaderos. Las villas eran las villas, Azucareros y Las Villas. Santiago de Cuba y Serrano, era Serrano. Sí, creo que era Serrano, el otro equipo. O Minero era el otro equipo. Es decir, que todas las provincias tenían dos equipos. Cuando se acabó ese era para jugar la clasificatoria. Cuando se acababa el campeonato ese, entonces se unían, los dos equipos de esa provincia se unían. Y era la selectiva. La serie selectiva, que era la serie de mayor nivel que se jugaba en el país en ese momento. Cuando usted comienza su debut con el equipo de Ganaderos, Camagüey, o sea, el equipo de Ganaderos venía de ocupar la 8ª plaza en el campeonato anterior. O sea, Camagüey no había tenido un buen resultado y usted lo llevó al primer lugar. Ganaderos, vamos a hablar de Ganaderos, no voy a hablar de Camagüey para no confundirnos. Ganaderos, que era el equipo que representaba a la provincia de Camagüey en ese momento, el primer equipo, el más fuerte por lo que usted me explica, porque tenía jugadores más fuertes con respecto a Granjeros. Este equipo de Ganaderos había obtenido el 8º lugar en el campeonato anterior y usted lo lleva al primer lugar. La pregunta que le quiero hacer es, a usted como manager debutante no lo daban entre los favoritos al principio de temporada. ¿Qué decía la prensa antes de que comenzara el primer juego? ¿En qué lugar ponían a Ganaderos con la presencia suya? ¿Se acuerda de ese detalle? Sí, yo lo recuerdo. A Camagüey, a Ganaderos se le daba siempre un vaticinio
favorable, fundamentalmente por el picheo que tenía. Y el equipo como tal, que no era un equipo malo, estaba Mañini, Eusebio, Sarduí, Moya, Omar Cuesta, y más el picheo, que el picheo sí era un picheo de primera línea, de primerísima línea. Y entonces se le daba la posibilidad, si es positiva, que la actuación del equipo en esa etapa fuera positiva por eso. Entonces, bueno, usted quedó campeón con Ganaderos. ¿Cuántos juegos efectuó? ¿Se recuerda qué número de juegos se efectuaban en ese momento? Bueno, si mal no recuerdo, nosotros ganamos 38, 39 juegos. Si mal no, estoy apelando a la memoria. Sí, eso es en cuanto a las victorias que obtuvo, ¿no? Sí. Sí, creo que esas series eran series de, no sé si de 45, de 60 juegos. Eso después lo estaremos buscando. Lo estaremos buscando y lo estaremos aclarando. Lo hacemos en la medida que la entrevista vaya avanzando. Pero bueno, el saldo siempre fue muy favorable. Sí, como no. Y cuando usted queda campeón con Ganaderos, algo que no había ocurrido nunca en Camagüey. No había ocurrido nunca en Camagüey. ¿Cómo logra con qué juego? ¿Usted recuerda el juego en el que ya Camagüey Ganaderos asegura el primer lugar de esa serie nacional? Sí, como no. Fue con Forestales, que es el equipo de Pinar del Río. Aquí en el Cándido. Aquí en el Cándido. Si mal no recuerdo, Sarduí en ese juego lo decidió con un jonrón. Decide el juego con un jonrón y ya en ese momento. Esto es apelando a la memoria. No, claro, y estamos más que agradecidos por eso. Pero bueno, es que como antes no existían las postemporadas, no existía el playoff, era una serie de todos contra todos. Sí. Al final ganaba el que más juegos ganados hubiera obtenido, entonces sucedía de esa manera. ¿Cómo recibió el pueblo? ¿Cómo reaccionó el pueblo? Fue en el Cándido González. Imaginemos que sí, que lo decidió Felipe Sarduí con un jonrón. ¿Qué sintió usted como director debutante? Bueno, imagínese, yo he visto los recortes de periódicos de aquella época donde usted declaraba que la victoria usted se la dedicaba al pueblo de Camagüey. Así que me imagino que el pueblo de Camagüey, cuéntenos, ¿qué significó para usted y cómo usted vivió esa experiencia de haber sido campeón con Ganaderos? No, yo realmente nunca pensé pasar por ese momento. Porque bueno, ya le digo, yo cuando eso tenía 27 años, la experiencia no era mucha en lo que era dirigir los equipos, pero el equipo se acopló, y la dirección del equipo se acopló también, hicimos un tincito ahí y por eso se logró el triunfo. O sea que me imagino que el pueblo se tiene que haber volcado a la calle. No, eso también las organizaciones políticas nos apoyaron mucho, el CDR, el partido, Raúl Curbelo Morales, que fue el primer secretario, nos apoyó mucho. Y el recibimiento fue, nosotros terminamos, no, ya me estoy metiendo en... Sí, se está pasando a la serie selectiva. A la selectiva. La selectiva también aquello fue un fenómeno. Bueno, pero esperemos para llegar allá. Quiero hacerle una pregunta. Con Ganaderos, ¿hubo premiación? Es que le pregunto porque nunca viví esa etapa. ¿Hubo premiación? ¿Les dieron su medalla de oro, su trofeo? ¿Eso existía en ese momento o no se hacía? Sí se hacía. Lo que no se hacía con el fútbol ese ¿Qué se hace ahora? que se hace ahora. Ya. ¿Qué tiempo después, cuando termina la serie nacional y usted resulta campeón con Ganaderos, qué tiempo después comenzó la serie selectiva y usted toma las riendas del equipo camagüeyanos? No, como 15 días más o menos para la selección del equipo y la preparación del equipo, y arrancaba la serie nacional, la selectiva. En esa selección del equipo, usted intervino completamente, usted Sí. como director. Sí. Ahí sí tenía que escoger peloteros de Granjeros. Sí, ahí iban las dos provincias que conformaban el equipo.
Y de Granjeros, que usted no dirigió Granjeros, ¿qué peloteros usted convocó para su selección de camagüeyanos? Sandalio Hernández, el centerfield. ¿A quién iba a sustituir Sandalio Hernández en su equipo de ganaderos? A José Prado. A José Prado. Déjame organizar la idea. Aparte de Sandalio, usted me dijo, me mencionó Vicente Díaz Vicente Díaz. era la tercera base. Entonces, Vicente Díaz sustituía a Omar Cuesta. A Omar Cuesta. Y Omar Cuesta tenía que ir al banco, entonces, un pelotero. Tenía un buen banco, entonces usted. Sí, sí. José Ramos era el catcher, porque Mañini era, Pedro Cruz era de ganadero. Y entonces José Ramos era el catcher de Granjero. Y cuando llegó José Ramos, ¿cuál de los dos fue el regular, el titular? Mañini. Ah, ya. José Ramos estaba entonces en la reserva, en el banco, ¿no? Ángel Castillo era el señor, porque el señor era René Moya. ¿Y algún lanzador que usted haya traído de Granjeros que se hubiera destacado? Santana. Ah, Santana estaba en Granjeros. Santana era de Granjero. Bueno, entonces usted formó tremendo Manuel Álvarez, camión, camión. era de Granjero también. Cuando empieza esa serie selectiva, que ya usted está al frente del equipo de camagüeyanos, y ahí empieza la historia de los incapturables. Cuando empieza esa serie selectiva, a usted lo daban como favorito, daban como favorito a ese equipo. Ya la prensa se expresaba en ese sentido. Se expresaba, pero no, ¿cómo se llama? No con el énfasis aquel de la actuación del equipo. Claro, el equipo era un equipo como, pues, sobre todo para el picheo. No, y venía de ser campeón, ¿Tenía la prensa favoritismo con algún otro equipo, alguna otra selección? La selección del centro, yo sé que era muy fuerte, la de las villas. Santiago. Los industriales. ¿Ya jugaban los industriales Sí, con ese nombre de industrial o era Habana? Y era industriales y constructores. No era industriales, era constructores. En ese campeonato, cuéntenos, ¿por qué le ponen el nombre de los incapturables al equipo? Bueno, ese fue Bobby Salamanca. Bobby Salamanca. Porque el equipo arrancó ganando y nunca perdió la punta. Nunca supo lo que era estar en segundo lugar. No. Siempre nos pegábamos ahí, pero siempre salíamos ganando. Por el picheo que tenía. Por el picheo. Déjeme hacer una pregunta, porque usted ha mencionado a buenos lanzadores y me queda una duda. En aquel tiempo usted dirigió a Oscar Romero. Oscarito, como no, Oscarito era de Granjero. Fue uno de los lanzadores que estaba en sus principios, o era joven o ya era en plenitud de facultades. Oh, ya. Entonces usted lo que tenía era un trabuco. De Granjero era Oscarito, Lázaro Santana, Regino Robaina. Y yo otros, pero recordando, y de ganadero era Juan Pérez Pérez, Omar Carrero, Gaspar Legón, José Cruz. Quiere decir que los dos equipos, Granjero y Ganadero, tenían buen picheo. Y en la parte ofensiva, o sea, sabemos que fue un equipo que se destacó por sus lanzadores, pero en la parte ofensiva, ¿había alguna figura que a usted le resultó efectiva, que usted se pudo basar en la ofensiva de algún atleta específicamente? Como no, de San Luis. Era la estrella ofensiva del equipo, Felipe San Luis. Y el capitán del equipo. Estaba Eusebio Cruz también.
hay algo que me llama la atención. Ya sabemos que usted ganó la serie nacional con Ganaderos y la serie selectiva con Camagüeyano. Sin embargo, algo que le llamaría la atención a muchas personas, usted no fue el director del equipo Cuba ese año. Nosotros que estamos acostumbrados a que se premie a los directores que ganan en la serie nacional, se premia y se les da la dirección del Team Cuba. ¿Usted nos puede explicar por qué usted no fue el director del equipo Cuba si ganó la serie nacional y ganó la serie selectiva? Bueno, esas son decisiones que la toma la dirección de los béisbol en el país. Porque, por ejemplo, a Pinar del Río estaba Jorge Fuentes. En Santiago estaba Higinio Vélez. Quiere decir que eran entrenadores. Por Azucarero estaba Servio Borges. Quiere decir que eran entrenadores de calidad. Bueno, fíjese, yo comparto con usted que eran entrenadores de calidad, pero lo que sí no estoy de acuerdo es que yo creo que a usted había que darle la dirección. Quizás ellos pensaron, la dirección del béisbol en Cuba pensó que usted era muy joven, pero me imagino que Servio Borges también era joven en aquella época. Sí, como no, y Jorge Fuentes. Es una lástima que no le hayan dado a usted la posibilidad de dirigir el equipo Cuba, porque realmente se lo ganó. Se lo ganó llevando un equipo del 8º lugar al primero, después ganando la serie selectiva como la ganó, de forma contundente. Pero bueno. Me dieron la posibilidad de llevar un equipo infantil a México, un Panamericano. ¿De qué categoría? ¿13-14? 13-14. ¿Y los resultados allá? Ganamos. Ganaron. Qué bueno que tuvo esa experiencia. Y hay una cosa curiosa. Antonio Pacheco ha sido el único pelotero cubano que ha transitado por los equipos Cuba en todas las categorías. En infantil, en juvenil, en social. Es decir, él hizo equipo Cuba en todas las categorías. Y él fue el pelotero más destacado en ese torneo en México. ¿Usted lo dirigió? Sí. En ese torneo 13 y 14. Bueno, y después, en la próxima serie nacional, en el próximo campeonato nacional, ¿qué pasa con usted y el equipo? ¿Qué pasa con el equipo? ¿Cuál fue el resultado? Porque todo el mundo habla de que Carlos Gómez es el único director que tiene el récord de 40 años. Ninguna otra figura directiva ha logrado que Camagüey levante el trofeo de campeón. Con usted lo levantamos en la serie nacional y después en la serie selectiva. ¿Qué pasó al año siguiente? Porque de eso sí no conozco ni la más mínima historia. ¿Qué pasó al año siguiente? Al año siguiente yo dirigí el equipo. No recuerdo el lugar que alcanzó el equipo. Pero no, sencillamente pusieron otro director. ¿Pero pusieron a otro director al año siguiente? ¿O al año siguiente usted lo dirigió? Al año siguiente lo dirigí yo, al segundo año Ya. pusieron otro. O sea que usted dirigió 2 años consecutivos, pero el tercer año ya usted no fue el director. No. Ok, entonces yo recuerdo que usted dirigió el equipo Camagüey en el año 88, 89 aproximadamente. Sí. Quiere decir que después que usted se retira como director al segundo año de haber debutado, no dirigió más hasta el 88, 89. Sí, creo que dirigí un año. Sí, dirigió un año. Sí, en esa época, en el 88, 89, yo lo recuerdo perfectamente porque su hijo y yo estudiábamos juntos, empezábamos la secundaria. Me imagino que su segundo hijo, que lleva el mismo nombre que usted, Carlos Gómez, tiene que haber nacido en ese año en el que usted quedó campeón, año 77, fue el año de nuestro nacimiento. Y recuerdo que yo estudiaba con su hijo y que usted era el director del equipo, o sea, todos estábamos muy contentos y muy orgullosos. ¿Se acuerda de algo de ese tercer año en el que usted dirigió el equipo Camagüey? Así específicamente, no. Ya dirigió a peloteros distintos, ya no estaba Felipe Sarduí. Sí, ya no estaban ahí. Estaba Sergio Quesada. Quesada, sí. Estaba Luis Ulacia, Miguel Sayas. Creo que estaba Leonel Moa, así como no, estaba Leonel Moa. Moa, sí. Fue el año que Moa dio 4 jonrones.
Fue el año que Moa da los 4 jonrones, usted estaba dirigiendo el equipo. Eso, Yo entonces, era el director del equipo. fue en el 89, Eso fue en Granma. en Granma. Yo no sé si usted recuerda, vaya, esta pregunta, a ver si usted, le estoy exprimiendo. ¿Usted recuerda el primer juego de esa serie nacional? Fue contra Matanzas. La primera subserie fue contra Matanzas. La pregunta que le voy a hacer es, ¿usted recuerda quién era el tercer bate de su equipo? En esa alineación abridora. Porque usted hizo algo que nadie nunca había hecho y le salió bien. Y le salió bien. Usted puso a Luis Julasia de tercer bate. De tercer bate, y el primer bate era un jugador llamado Ismeldo Díaz, que era jardinero central. Sí, de Ciego de Ávila. Y le salió muy bien, pero resultaba que Ulacia como tercer bate bateaba muchísimo, pero entonces primero y segundo no cumplían su función. Y cuando a usted le hacen una entrevista, usted lo volvió a bajar a primer bate, y cuando le preguntan por qué, usted dice, bueno, porque él como tercer bate lo hacía muy bien, pero entonces se quedó sin primer bate. Claro. Se quedó sin primer bate. Después de eso, Ese equipo no estaba malo, no, porque en ese equipo estaba Caldé también. estaba Caldés, estaba Ramón Espinosa, no sé si se acuerda de ese lanzador. Como no, de Ciudadanicú, Andrés Luis Martínez, de Esmeralda, también tenía Claudelino Jiménez, a Claudelino. Noel Casal, Buenafé Nápoles. No, ese equipo no estaba malo. De hecho, ese equipo dio pelea. El resultado de ese año no recuerdo cuál fue, pero no fue un mal resultado. No sé, no estoy claro si Alcides Mazó ya regresaba con usted o fue al año siguiente. No, sería el año siguiente. Sería el año siguiente. Mazón yo no lo dirigí. ¿Y cómo era Carlos Gómez con sus peloteros, con sus atletas? Usted dirigió con 27 años su primera serie nacional y su última serie nacional la dirigió con 37, 38 años. O sea, usted tenía más o menos la misma edad que los atletas. ¿Esto era difícil para usted? No, toda decisión que yo iba a tomar con el pelotero determinado, yo lo llamaba y lo conversaba con él. Mira, ¿qué tú crees si te pasamos a tal turno al bate? Para que aproveche más la velocidad, esto, por otro. Y entonces, pero yo no tomaba una decisión con un pelotero ni con ningún integrante del equipo sin antes consultarlo con él. Sí, una forma correcta de dirigirse a los peloteros. Hay directores que toman decisiones muy fuertes con los peloteros y hay otros peloteros que siempre han dicho que el mejor director es aquel que los trata como si fuera un amigo. Así como. Sin embargo, hay que decir que Carlos Gómez se ganó el merecido calificativo de ser un director autoritario. Usted era un director que para usted la disciplina era muy importante. Claro. Y me imagino que bueno, que con la edad que usted tenía, tan joven, por eso le preguntaba si había tenido algún tipo de dificultad con los atletas. No, yo nunca tuve problemas, ni con los atletas, ni con los dirigentes, ni con los árbitros. Incluso ahora trabajando en la E, ahora en los últimos años, fuimos a un campeonatico que hubo en Cienfuegos y estaba el árbitro, el que tiene la cicatriz en la cara. No lo conozco, no me doy cuenta quién puede ser. Y le dije, usted tuvo el honor de ser el único árbitro que me sorprendió a mí de un juego, el ser de que yo te decía en Ciego de Ávila. En segunda base. En segunda base. Y me dijo, Carlos Gómez, carajo. Yo no. Carlos, y después, usted se mantuvo activo con el béisbol. Sí. Después recuerdo que aproximadamente en el año 96, 97, 98 dirigió un equipo juvenil, de Camagüey Juvenil. Recuerdo porque fui al estadio a ver juegos de ese equipo y usted era el director en ese tiempo. No sé si se acuerda de esa temporada. Los resultados que tenía Camagüey en aquel tiempo con las selecciones juveniles no eran las mejores, pero a mí me dio mucha alegría volverlo a ver usted
porque yo le voy a decir que cuando yo empecé a ver series nacionales, al director que yo observé como debutante fue a Miguel Borroto. Lo vi como debutante, o sea, fue mi primer año como aficionado, y el director era Miguel Borroto, que ya llevaba años con el equipo, pero al año siguiente lo ve a usted. Lo vi a usted, era mi segunda serie nacional y usted dirigía, y después lo vi con esta selección juvenil. Pero usted se ha mantenido vinculado al béisbol. Hasta que me retiré. Trabajé en la IDI hasta que me retiré. ¿Qué edad usted tiene en estos momentos? 75. ¿Y qué tiempo hace que se retiró? Hace como 6 o 7 años, ¿no? 6, 7 años más. Quiere decir que estuvo hasta prácticamente los 70 años trabajando en la IDE, y ahí trabajaba como entrenador de las categorías inferiores, ¿no? Sí, del 15 y 16. Óigame, y cuénteme, usted no logró o no se motivó o no se dedicó a inculcarle el béisbol a sus dos hijos, Irio y Carlos, amigos míos. A ellos no les gustaba la pelota, ¿qué pasó con ellos? No, a ellos sí les gustaba la pelota, lo que pasa es que las condiciones no eran las más. Al final, bueno, Irio se decidió por ser médico. Y Carlos, bueno, pues economía, ¿no, Carlito? Economía. No, Cali tenía un poquito más de calidad que ¿Sí? sí. Oye, deja que Irio vea, dice que tú tenías más calidad que Irio, deja que Irio vea, se va a poner bravo Irio. No, sí, yo recuerdo, Carlos jugaba pelota con nosotros, después estuvo en la ESPA. Carlos estuvo en la ESPA, sí, me acuerdo perfectamente. La amistad que hemos tenido Carlos y yo viene desde esa época. Y me dice usted que usted llevaba a sus hijos a Irio cuando era chiquito al estadio. ¿No lo viste en la foto ahí? Lo vi en la foto, pero sería muy chiquito. Y en el juego donde hemos dado los 4 jonrones en Granma, Cali estaba en el dogado conmigo. ¿Tú estabas, Carlos? Allá en Granma. Oye, eso fue un domingo. Porque la mamá de él estaba enferma. Y entonces me lo llevé para allá. Carlos, ¿quiere que te diga? Eso fue un domingo que estábamos en la escuela del campo y habían dado como un pase o algo así. En los ranchos, así mismo, yo me acuerdo perfectamente. Estábamos de pase, como eran los ranchos, cerca de ahí de nuestro barrio, nos daban pase. Y lo que no sabía yo era que Carlos había estado presenciando ese momento. Sí, señor. Óigame, Carlos, ¿qué más le puedo preguntar? Usted ha seguido el béisbol como aficionado, quiere decir, ¿usted sigue las actuaciones del equipo Camagüey? Sí, cómo no. Y del equipo Cuba y... No, le pregunto porque conozco, que por ética no le voy a mencionar el nombre, pero conozco peloteros que me han dicho, no, yo dejé de jugar pelota y más nunca me preocupé por el béisbol. O sea, me gustaba jugar pelota, pero no me gusta seguir la pelota. O sea, conozco peloteros que me han dicho eso, por eso le pregunto. Y si usted ha seguido al equipo Camagüey, bueno, pues me imagino que a veces se haya sentido mal, a veces se haya sentido enojado. ¿No le han dado ganas, deseos de volver a dirigir? No, esas son cosas que no se le quita a uno de la cabeza. Digo, por lo menos a mí. Me imagino que en muchas ocasiones usted, desde su grada, desde su asiento de aficionado, critique jugadas que hacen los árbitros, los directores. No, a mí no me gusta criticar. No, quiero decir en su evaluación sí, interna. Sí, no, siempre yo haría esto y todo otro. Si estoy conversando con alguien, mira, pero esa criticadera no conduce a nada bueno. ¿Se molesta usted cuando Camagüey pierde o simplemente lo toma como algo normal? ¿Cómo usted asume eso como aficionado? No es que me moleste, pero el estado de ánimo no es el mismo. Exacto. Los verdaderos aficionados, el estado de ánimo nos cambia. Claro. Y la familia se da cuenta. Su familia no se da cuenta de eso porque mis padres se daban cuenta inmediatamente cuando yo me sentía mal. Yo entraba por la puerta y ellos me decían, Camagüey perdió. Nada más me miraban el rostro y me decían, ya, no me digas nada, Camagüey perdió. Así mismo es. Óigame, y cuando usted dirigía, estamos hablando hace 40 años, en el año 77, un poco más de 40 años, cuando usted dirigía, el béisbol que se jugaba era distinto al de ahora en cuanto a táctica y estrategia. ¿Sabe por qué le pregunto? Porque en estos tiempos se critica mucho
jugar al juego pequeño, el toque de bola, la velocidad en función de la ofensiva, se critica mucho. Pero yo sé que hace años atrás el toque de bola se usaba más. ¿Qué usted piensa de esto, de cómo se usaba antes, cómo se usa ahora, si ahora se usa demasiado? ¿Qué estilo de juego preferiría usted en estos momentos? No, no es un problema de preferir en estos momentos, sino pues, eso depende mucho de las características del equipo que tú tengas. Porque tú no puedes hacer una táctica de juego rápido, de toque de bola y robo de base con jugadores lentos. Y entonces tienes que... Eso es delicado. Por eso yo te decía ahorita de que toda la decisión que se tome en la dirección del equipo, el jugador tiene que ser partícipe de eso. Un ejemplo, yo estaba en un juego y venía un jugador X, yo lo llamaba y le decía, en el tercer lanzamiento te vas al robo. Y se lo decía el bateador. Y entonces tú juegas avisado, pero avisado cuando tú preparas al atleta para esa jugada. Porque no es lo mismo jugar con señas que hablarle de la jugada, porque ya tú vas a batear sabiendo lo que vas a hacer. De lo contrario, tú tienes que llegar al cajón de bateo, mirar al coach, coger la seña. Y entonces, de acuerdo, a mí, es el tipo de juego que a mí me gustaba, jugar a la pelota, donde el jugador es partícipe de la decisión que se toma. Porque le da más responsabilidad y le da más... Muchos directores les gusta dirigir desde el banco y a otros les gusta dirigir desde la raya de tercera, ahí en el cajón de coach. ¿Qué piensa usted de esto? ¿Que el director debe estar en un lugar, debe estar en el otro? ¿Usted prefería una que otra? No, yo prefiero el coach de tercera. ¿Usted prefiere que haya coach de tercera y usted estar dirigiendo desde el banco? ¿Eso es lo que usted me quiere decir? Sí. Ya. ¿Porque usted cree que hay algún tipo de desventaja o es que uno no puede estar atento al juego? No, el juego tiene que estar tú arriba de él porque si no se te escapa mucho. Además, el coach de banco, que anteriormente no se usaba eso, ahora se está usando. Tienes un director, un entrenador de experiencia que es el que está sentado al lado tuyo, que es el que en un momento determinado te dice, ¿qué tú crees si hacemos esto? ¿Qué tú crees si hacemos esto otro? Y entonces se colegian las decisiones que se van a tomar. En aquel año 77 que usted dirigió a Ganaderos y a Camagüeyanos, ¿no había bateador designado o ya existía la regla del bateador designado? No, eso fue después, igual que el bate aluminio. Quiere decir que entonces el pitcher tenía que batear. De los lanzadores que usted tenía, ¿había alguno que se destacara ofensivamente, que fuera bueno con el bate en la mano? No, bueno, pero que era de los que más posibilidad tenía Juan Pérez y Gaspar León. Quiere decir que cuando Juan Pérez estaba pichando y Gaspar León, usted no le ponía emergencia. No. O sea, hay momentos en que uno le pone emergente al pitcher, pierde el pitcher, trae el relevista. Como usted tenía tan buen staff de lanzadores, lo que le pregunto es, ¿usted prefería que su abridor caminara toda la ruta aunque se debilitara la ofensiva o usted usaba un bateador emergente y ponía otro pitcher después? Eso depende de la situación de juego. Claro. Porque no siempre va la decisión del juego, no va a ser la misma. Te varía de acuerdo al pitcher que tienes enfrente, de acuerdo al bateador que te va a batear. Son muchas cosas que tú tienes que como se dice vulgarmente, tener cocinado eso ya para cuando se te dé la jugada, porque si no te da tiempo, porque el juego va caminando. ¿Usted cree que la regla del bateador designado y la implementación del bate de aluminio fue beneficioso o fue perjudicial para el béisbol cubano?
No, el bateador designado no. Eso es. Yo lo veo bien y me gusta el bateador designado. El que no me gusta mucho es El bate de aluminio. el bate de aluminio. Que lo quitaron, afortunadamente lo quitaron. El bate de aluminio, el año que nosotros ganamos el campeonato fue con el bate de aluminio. Fue con bate de aluminio. Si hubiera sido con bate de madera, esos lanzadores hubieran tenido una actuación todavía mucho mejor. No es lo mismo. Incluso el primer juego de ese campeonato lo decidió Ángel Castillo, el Ciol, que no era ese gran bateador, lo decidió él al bate. Sí, quiere decir que el bate de aluminio ayudó en que eso sucediera. Sí. Por lo menos a nosotros nos favoreció. Una pregunta que le quiero hacer. En la actualidad se ve con mucha frecuencia que el director es quien dirige el picheo. Pide las señas desde el banco, se las da al receptor y el receptor se las da al pitcher. ¿Cómo manejaba usted eso y qué piensa usted de esa práctica que se ha puesto de moda? A mí eso no me gusta. Porque el lanzador como tal tiene que tener su responsabilidad y prepararse para lo que va a hacer. El lanzador no puede subirse ahí a improvisar. Le voy a tirarle curva a ver si le va. O le voy a tirar recta a ver si le saca o no. Él tiene que llevar su estrategia ya mentalmente. Y para eso está el entrenador de picheo, que es el que trae directamente en relación con el pitcher. Cuando un pitcher necesitaba una visita, ¿usted mandaba al entrenador de picheo o usted iba personalmente a hablar con el lanzador? A mí me gustaba ir yo. ¿Y qué le decía? O sea, quiero decir, ¿qué trataba usted de transmitirle al pitcher en ese momento? Sabemos que hay directores que regañan, que hacen gestos, otros que se les ve más calmados. ¿Con qué idea iba usted? De darle confianza. Te voy a contar una anécdota. Estábamos jugando en Matanza y venía al bate uno de los, ¿cómo se llama? El filete de Matanza que... Lázaro Junco. No, el otro. Sería esto de los Sánchez. De los Sánchez. Ese era Fernando, no sé. Fernando Sánchez. Y hay en una ocasión en que tenía las bases llenas y estaba enredado, estaba pecheando el majá. Y voy al box y me dice, ¿y ahora qué le tiro esto? Digo, ¿cómo es que le voy a tirar? Tíraselo al medio. Lo que no le puede dar es base. Y le sacó el ajo. Estoy viendo para acá, le digo, tenía razón, se la tiré al medio y le saqué. Bueno, pero es que tú no puedes tener esa incertidumbre, o le tiras recto, le tiras curvo, o se la das al medio. No puede. Claro, en esa situación base por bola no se podía dar, porque claro. A mí había... esto es una anécdota que lo voy a hacer yo a usted, fíjese qué entrevista esta más rara, ¿no? Yo le voy a hacer la anécdota a usted. Nosotros le decíamos a Carlito, a su hijo, Carlos, ¿qué le dice tu papá? ¿Qué le dice tu papá al pitcher cuando él va al montículo? Y Carlos nos decía, bueno, a veces le dice, oye, ¿qué? ¿Cómo anda todo? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está tu mujer? O sea, nosotros creíamos que siempre el director iba a regañar, a dar indicaciones, y Carlos, que estaba por supuesto mucho más vinculado a esto porque era su hijo, o es su hijo, nos decía que no, que usted a veces les hacía los cuentos a ellos de que había ido y le había dicho, oye, ¿y cómo está la familia? ¿Y cómo van las cosas? Y que la gente en el público creía que usted lo que estaba era dando un regaño y usted lo que estaba era dándole confianza, confianza al pitcher. Yo soy de la opinión que el pitcher en ese momento, tú tienes que sacarlo del estado de ánimo de ese momento específico. Sí, cómo no, yo también pienso igual. Porque si tú lo aprietas mucho, es malo. Y si no tienes que transmitirle un estado de ánimo que lo saque del bache ese que él está. Para nadie es secreto que la calidad del béisbol en Cuba
y Camagüey por supuesto no escapa de eso, la calidad del béisbol en Cuba ha disminuido. Vemos ahora muchos lanzadores que dan muchas bases por bola, alejan mucho la pelota, otros que no les gusta pichar pegado por el tema del desbol. ¿Por qué usted cree que esto ha pasado en el béisbol? ¿A qué usted cree que se deba a este fenómeno que estamos sufriendo de ver que la calidad va disminuyendo? Eso se debe fundamentalmente al problema de los recursos. Porque tú no puedes sacar peloteros si no hay pelota. Y tú no puedes sacar bateadores si no hay bate. Yo te puedo poner un ejemplo, ¿no? Sí, claro, claro. Y entonces eso nos afectó mucho y nos sigue afectando. Sí, en ocasiones hemos visto en la misma serie nacional, que es el torneo de máximo nivel de nuestro béisbol, como las carencias materiales atacan. No, mira ahora mismo la serie esta que acaba de concluir, se jugó con una pelota que no servía. Sí, la postemporada fue así, eso afectó a Camagüey. Claro. ¿Usted siguió la postemporada con Santiago? Sí, cómo no. ¿Y qué nos puede decir qué le pareció la actuación de Camagüey en esta 62 series? En la etapa clasificatoria y después en el playoff. No, de Camagüey fue meritorio, porque fue un equipo que lo armaron de ahora para ahorita, como aquel que dice. Y buscando de aquí, buscando de allá, y se logró clasificar. ¿Usted estuvo al tanto de la etapa clasificatoria? Sí, cómo no. Lo sigue a través del radio, porque la televisión, como usted se ha dado cuenta, apenas nos dan cobertura televisiva. No, yo lo sigo todo. Después, bueno, sí pudo ver los juegos a través de la televisión en el Camagüey Santiago. Sí. ¿A qué atribuye usted que hayamos perdido con Santiago? ¿Qué cree que falló en este caso? ¿Cree que fue la mala calidad de la pelota o piensa que hubo otros factores? No, la mala calidad de la pelota, porque eso es parejo para todo el mundo. Eso es parejo para todos, pero fue un equipo que bastante hizo. Porque fue un equipo armado de ahora para ahorita. Quiero preguntarle algo. En la actualidad se habla de béisbol moderno, y en el béisbol moderno han cambiado algunas cosas con respecto al tiempo en el que usted tocó dirigir. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo era niño que se pensaba con fuerza, o se decía con fuerza, que la línea central tenía que ser bien defensiva, que el receptor tenía que ser bien defensivo, como lo era Juan Castro. Sabíamos, por ejemplo, que Juan Castro no bateaba mucho, pero que era un baluarte detrás del home. Si usted tuviera a un receptor defensivo y un receptor ofensivo, ¿cómo los manejaría usted? ¿A cuál usted pusiera a abrir y cómo manejaría usted esa situación? El receptor es una posición totalmente defensiva. Si te batean, mucho mejor. Pero la defensa es fundamental en el receptor. Porque todo todo surge a partir de la actuación del pitcher con el catcher. Todo. Y en el caso del torpedero, nosotros recuerdo que Holguín tenía un torpedero llamado, caramba, se me olvida ahora el nombre. Manduley. No, más, que era el cuarto bate del equipo. Lo tengo en la punta de la lengua, que creo que era Cruz de apellido, que era el cuarto bate de Mineros. Y sí. Este torpedero era muy ofensivo, pero no era realmente una estrella a la defensa. Sin embargo, era el cuarto bate, algo que no se veía mucho en esa época. Los torpederos siempre estaban de octavo, noveno, primero, segundo. Pero en la actualidad, en el béisbol de Grandes Ligas y en el béisbol de otras ligas, se ve que el torpedero es muy ofensivo, muy ofensivo. ¿Qué piensa usted sobre esto? En caso de que tenga un torpedero ofensivo y un torpedero defensivo, ¿cómo los manejaría usted? Eso depende. Porque te voy a poner dos ejemplos. Ulacia, muy ofensivo. Y Germán Mesa,
muy defensivo. Entonces, de acuerdo a cómo tú tienes el equipo, de acuerdo con cómo es la ofensiva, con los jugadores, tú usas uno o usas el otro, porque si el equipo necesita ofensiva, debe poner uno que sea bateador. Si el equipo lo que necesita es defensa, por eso digo que depende de las características del equipo. Usted que está mencionando ahora Eulalia, nuestro proyecto, la comarca de Los Toros, le ha estado haciendo un homenaje a la figura de Luis Eulalia y hemos estado recogiendo opiniones de peloteros, directores, amigos que han participado con él en el tiempo que usted estuvo dirigiéndolo y en el tiempo que como aficionado ha seguido la carrera de Luis Eulalia. ¿Qué opinión usted tiene acerca de este pelotero camagüeyano? Un gran pelotero y un gran compañero. La gente se equivoca luego con Eulalia porque lo ven como una gente, no sé, digo yo, pero Eulalia es un gran, en lo personal. Desde el punto de vista personal y como ser humano, ¿usted considera que es una persona Sí. excelente? Sí. Bueno, puede haber cometido sus errores en un momento determinado, como todo en la vida, pero y preocupado. Hemos estado intercambiando con personas allegadas a Eulalia, allegadas desde el punto de vista de que trabajadores del estadio, aficionados, y realmente, aparte de su calidad como pelotero, no dejan de resaltar que como ser humano y como amigo, Sí. hubo alguien que me dijo, cuando entrevistes a Carlos Gómez, pregúntale por qué piensa él de Luis Eulalia. Y realmente me satisface mucho escuchar la opinión que usted tiene de él. Eulalia fue un pelotero de equipo Cuba, como se dice en el argot beisbolero, de la gorra a los spikes. Era equipo Cuba todo el tiempo. Claro. Quería preguntarle, en estos tiempos que no estamos gozando de mucha salud en las selecciones cubanas, en las selecciones nacionales, estábamos acostumbrados a ser primer lugar, a estar siempre entre los medallistas y últimamente eso se ha visto un poco alejado. ¿A qué usted le atribuye el fracaso? ¿Podemos decir que es que ha sido mal dirigido un equipo de buenos peloteros o es que la dirección no ha contado con buenas herramientas y buenos peloteros para dirigir? ¿A qué le atribuye usted el fracaso que hemos tenido en los últimos años? A los métodos de trabajo que se han utilizado. Métodos de trabajo de la dirección. De la dirección, sí, porque cuando tú vas a tomar una decisión, tú no puedes decir, eso es negro y está mirando que es rojo. Entonces, tú tienes que colegiar, las cosas se colegian. Con un colectivo que se cree en base a eso, porque tú no puedes tomar las decisiones así. Sí. Y la selección, usted ha estado al tanto de que se ha hecho una selección del equipo donde se ha obviado a figuras por ser veteranas, se les ha excluido del equipo con muy buen rendimiento. Le puedo poner el ejemplo, y no me da miedo a decirlo, de Jordani Samón Matamoros, por ejemplo, un pelotero que en los últimos años no solo ha rendido en series nacionales, sino que es uno de los que más ha rendido en el campo internacional. Sin embargo, se ha excluido porque hay un nuevo pensamiento de que la selección debe ser de personas jóvenes. Yo considero en lo personal, no soy una autoridad en el béisbol, solamente soy un aficionado. Yo considero que eso debe ser un equilibrio, donde debe haber juventud, claro, y donde debe haber experiencia. ¿Qué piensa usted? Yo soy de la opinión que mientras el atleta esté en condiciones de jugar, de desempeñarse con la posición que sea, con resultado, no hay por qué tomar otra decisión. Me imagino que en sus años de director usted tuvo peloteros veteranos que rendían. Por eso. Y usted los mantenía. Bueno, Carlos, donde quiera que usted llega,
y donde quiera que se habla de usted, yo le digo porque yo voy al estadio, yo me muevo entre las peñas deportivas y siempre sale el nombre de Carlos Gómez porque usted tiene el gran mérito de ser el único mentor, el único manager que ha logrado que Camagüey haya sido campeón. Usted es muy respetado entre los aficionados y entre los conocedores del béisbol, sobre todo los que conocen de la historia. Hay aficionados muy jóvenes que no lo saben, pero hay otros que sí dominan el nombre suyo, Carlos Gómez, como el artífice de aquello que tanta felicidad y alegría le dio a Camagüey en aquella época. ¿Qué palabras usted le puede dedicar a ese pueblo que lo conoce, que lo reconoce y que a partir de este trabajo que estamos haciendo, pues van a disfrutar de usted? ¿Qué palabras usted le puede dedicar al pueblo? Bueno, yo lo que le puedo dedicar al pueblo es que desde que comencé a trabajar, he sido un trabajador del béisbol en todas las categorías, y mientras tenga salud y posibilidades, estoy listo para lo que sea. Precisamente esas palabras son las que el pueblo espera de usted, ¿no? Han pasado los años, muchos años desde que usted nos llevó a esa felicidad. Yo no la disfruté, pero mi padre la disfrutó, mi madre lo disfrutó, mis abuelos. Así que yo me siento súper contento de no haber estado ahí, pero de que mi familia lo haya disfrutado. Así que aunque yo no estuve presente, yo le doy las gracias en nombre de mi familia, en nombre de mis amigos y en nombre de todo el pueblo camagüeyano que vibró de emoción en aquellos años. Ojalá pudiéramos clonarlo usted y tener 5 o 6 Carlos Gómez que nos pudiera de nuevo llevar a esa alegría que tantos buenos directores y buenos peloteros no lo han podido lograr. Está claro.